uno fantasea todo el tiempo. Creo que cuando se es entrenador, creo que la cabeza funciona casi 24 sobre 24 sobre un imaginario. Después hay que bajarlo a tierra y personales, no puedo opinar porque cada uno tiene sus sentimientos y su forma de pensar. Yo digo que estar en River tiene un significado enorme, no solamente para uno, sino para todos. O sea, River está por encima de todo. O sea que mi respuesta es que primero River, y segundo River, y tercero River. El 5 de agosto de 2024, un año y 8 meses después de aquella magnífica despedida, el muñeco Gallardo volvía a asumir el cargo de director técnico del Millonario. Hoy, en River histórico, con Ignacio Bosler, con Nico Barrionuevo, repasamos el paso que dejó el muñeco como entrenador del manto sagrado. Elegido por unanimidad por aquella comisión directiva del presidente Rodolfo D'Onofrio, un 6 de junio, Gallardo llegaba al Millonario. Su contrato lo ligaba al club. En principio me siento muy bien, o sea, muy feliz de poder estar acá, muy feliz de poder asumir una responsabilidad que obviamente conozco. O sea, el hecho de conocer la cultura y la historia de un club tan prestigioso como River me hace saber y sentir, sobre todas las cosas, que hay un lindo camino por recorrer. Hasta fines del 2015, y su debut como entrenador se dio el 27 de julio del 2014 por la Copa Argentina. La instancia era los 16avos de final y el rival era Ferrocarril Oeste en el estadio Padre Ernesto Martearena de la provincia de Salta. El partido finalizaba en 0 para ambos, pero en los penales el Millonario se impuso, empezando así el ciclo Gallardo, que para esa temporada tenía 3 competencias por delante: esta Copa Argentina, el torneo y la Copa Sudamericana. El Millonario se haría de esta última, no sin antes enfrentarse al rival de toda la vida, empatando sin goles en el Armándolo. Una semana después, River los recibiría en el Monumental, y un mano a mano que empezaría con un penal a los 16 segundos de iniciar el partido a favor del equipo de la Ribera, en donde Trapito Barovero le tapaba el disparo a Gigliotti. Minutos más tarde, la gran contratación de River para este último semestre, Leonardo Pisculici, anotaba el único gol de la llave, y así clasificaba al Millonario a la final de la Copa Sudamericana. River se metía en una final continental después de 11 años. El rival sería Atlético Nacional de Medellín, equipo al que vencería en el Monumental ante 75.000 personas. La primera sudamericana en la historia de River y un título internacional después de 17 años. Así acababa el 2014 para Gallardo, reivindicaba a River ante los ojos del continente en una noche inolvidable. Pero era solo el comienzo. Iniciando el año 2015, se integraban al plantel Gonzalo El Piti Martínez, procedente de Huracán, y Camilo Mayada, que venía de Danubio de Uruguay. En una semana se vendría el segundo título para Gallardo. River jugaría la Recopa Sudamericana frente a San Lorenzo, campeón de la Libertadores 2014. El equipo del muñeco pisaría el nuevo gasómetro, donde con un empate sería suficiente para ganar el título tras salir victorioso en la ida. Sin embargo, Carlos Sánchez vuelve a anotar para el Millonario. Así, el equipo de Gallardo sumaba un título más en la primera Recopa Sudamericana en la historia de River. El segundo trofeo para el muñeco como entrenador del equipo. Y ya empinados a lo que será la Copa Libertadores, donde serían el último equipo en clasificarse a los octavos de final con apenas 7 puntos, siendo el más bajo de la competición. Pero una vez estando en estas instancias de llaves, se enfrentarían nuevamente River y el rival de siempre, que venía invicto, que venía súper puntero con 18 puntos, siendo aquel el puntaje ideal de la Copa Libertadores. 4 días antes de lo que sería el partido de ida por los octavos de final, el equipo de la Ribera lo recibiría en el Armándolo por la fecha 11ª del campeonato argentino, donde se terminarían imponiendo con goles de Pavón y de Pablo Pérez. Punteros de la liga
y también de la Libertadores, favoritos ante River en aquellos octavos de final, y sin embargo el equipo de Gallardo se impuso por la mínima con un gol de penal nuevamente del uruguayo Carlos Sánchez. En los minutos finales fue expulsado el colombiano Teófilo Gutiérrez, por lo que se perdería el partido de vuelta en el ex Camilo Chiquero. En su lugar entraría el Piti Martínez y River jugaría con Rodrigo Mora como único punta. Este partido fue precedente. Al ver cómo pasaban los minutos y no podían anotar, miembros de su hinchada optaron por tirarle gas pimienta a los jugadores del elenco millonario. La Conmebol dirime descalificar al conjunto del Riachuelo y River avanza a los cuartos de final. Las estadísticas dicen que ganó aquel partido por 3-0. Los 3 tantos los convirtió el capitán Marcelo Barovero. Ya estando en la final, instancia a la que River llegaba tras 19 años y tras el empate sin goles en el estadio de Tigres, River vence al conjunto mexicano, gusta y golea en el Monumental. La tercera Libertadores bajo las vitrinas del equipo millonario y también el tercer título de Gallardo como entrenador del equipo. Una semana después se viene el cuarto título para Marcelo Gallardo en River. El equipo viajaría a Japón para disputar la Suruga Cup, donde aplasta al Gamba Osaka. Ya en el último título de River en aquel 2015, restaba solamente jugar el Mundial de Clubes al que el millonario llevó más de 25.000 hinchas a Japón, atravesando los 7 mares. River cae en aquella final ante uno de los mejores Barcelonas de la historia por 3-0. Se terminaba el 2015, un año de gloria para River, y aún así, increíblemente, lo mejor aún no había llegado. Iniciaba el año 2016 empezando con altas y bajas. Carlos Sánchez se fue a Monterrey mientras que Craneviter era presentado en el Atlético de Madrid. Por otro lado, Nicolás Domingo se unía al equipo de Gallardo procedente de Banfield, junto con Joaquín Arzura, que venía de Tigre, y Nacho Fernández, que llegaba de Gimnasia y Esgrima La Plata. Iván Alonso venía del Bolso y D'Alessandro regresaba al Millonario a préstamo por un año desde Inter de Porto Alegre. El siguiente título para la banda del muñeco sería la Recopa Sudamericana contra Santa Fe de Colombia, campeón de la Copa Sudamericana 2015. Sebastián Driussi madrugaba al equipo colombiano con un gol a los 3 minutos, mientras que Lucas Salario, a minutos de iniciar el segundo tiempo, ponía el segundo, y Salaberry de cabeza descontaba para los colombianos de Independiente Santa Fe. Era la segunda Recopa para River y era el quinto título para Marcelo Daniel Gallardo. Lo que quedaba del 2016 era disputar la Liga y la Copa. La Liga Argentina acabaría a mediados del 2017, pero la Copa haría lo propio a fines del 2016. Y desde los 36avos de final hasta la final, River se impondría en todos los encuentros hasta llegar al Mario Alberto Kempes, donde el rival fue el Rosario Central del Chacho Coudet. El Millonario se impuso por 4-3, sumando así su segundo título en el año. Acababa el 2016 con 2 títulos más para el muñeco, pero siempre se deseaba más. Iniciaba el año 2017, el equipo de Gallardo no empezó bien tras caer en la Supercopa Argentina a manos de Lanús. Partido desastroso donde el Granate termina goleando y llevándose el título, pero llegando al segundo semestre del año. Los campeonatos que quedaban por pelear eran la Libertadores y la Copa Argentina. También iniciaba la Liga, que acabaría recién a mediados del 2018. Entre las altas y las bajas se incorporaron al equipo Germán Lux, procedente del Coruña de España, Javier Pinola, que llegaba del Canalla, Nacho Escoco, que era figura en Newell's Old Boys de Rosario, y un mundialista, Enzo Nicolás Pérez, que hacía su arribo desde el Valencia de España, luego de resignar una cuantiosa suma de dinero para vestir el manto sagrado. Junto a ellos, un joven Rafael Santos Borré llegaba del Atlético de Madrid, Nicolás de la Cruz, procedente del Liverpool de Uruguay, y Marcelo Sadachi, que llegaba de Danubio. Entre quienes dejaban el club estaban Sebastián Driussi, vendido por 15 millones de euros al Zenit de Rusia, y en el mes de septiembre, previo a disputar las semifinales de la Libertadores ante Lanús, en las que el equipo del muñeco quedaría eliminado por resultado global, Lucas Salario deja el club con destino Leverkusen.
Paralelamente a la eliminación en Libertadores se disputaba la Copa Argentina, donde nuevamente el equipo de Gallardo llegaba a la final tras vencer en todos sus partidos a los rivales de turno. En este caso, le ve la cara a Atlético Tucumán en el Estadio Malvinas Argentina de la ciudad de Mendoza. River se impuso por 2-1, consagrándose así bicampeón de la Copa Argentina y logrando el 7º título en la era Gallardo. Cerraba el 2017 de una buena manera a puertas del que sería el mejor año de todos. Iniciaba el 2018 con la noticia de la renovación del muñeco por 4 años más hasta finales del 2021, y entre las altas y las bajas se incorporaban al plantel Franco Armani, figura procedente del Atlético Nacional de Medellín, Colombia, que jugara la final de la Sudamericana frente a River y campeón de la Libertadores del 2016 con aquel equipo colombiano. Además, arribaban a Núñez, Lucas Prato, procedente de San Pablo, Bruno Zuculini, que llegaba de Hellas Verona de Italia, y un tal Juan Fernando Quintero, que hacía pata ancha luego de pasar de un préstamo por el Porto. El primer trofeo que se jugaría en este 2018 sería la Supercopa Argentina en la ciudad de Mendoza. El equipo de la Ribera, al salir campeón de la Liga, se enfrentó al River campeón de la Copa Argentina en un partido donde brillantes actuaciones del Piti Martínez y de Nacho Escoco, que decían que River terminaba venciendo al equipo de la Ribera por 2-0 y era campeón. Posteriormente se daría otro superclásico bastante recordado, donde el Piti Martínez en cancha del equipo de la Ribera los vuelve a vacunar de volea y nuevamente Nacho Escoco a los 70 minutos sentenciaba el 2-0. Por Copa Libertadores la cosa no pintaba fácil. En octavos de final River tuvo que enfrentarse a un muy buen equipo de Racing. En cuartos hizo lo propio con el Rojo de Avellaneda. En la semifinal nuevamente aparecía el Piti Martínez, esta vez de penal, para sellar el pase en el último minuto frente al último campeón de la Copa Libertadores de América. A la par, ellos dejaban atrás al Palmeiras para dar lugar a la final, a la única final entre equipos argentinos en dicha competencia. En el año, River llevaba la ventaja de haber triunfado tanto en Mendoza como en la Liga, incluso en el partido de verano. River se había impuesto por 1-0 en aquel encuentro del Minela, pero esto era una historia diferente. Ellos no podían soportar que los vacunen una vez más. Llegaba el partido de ida en cancha de ellos, pero el encuentro debió suspenderse por una lluvia torrencial para variar. El Alberto J. Armándolo no tenía un sistema de drenaje a la altura. En su reanudación, el 11 de noviembre, el partido culminó en empate por 2-2. Tan recordado, ¿no? Tan recordado aquel gol sacando del medio de Lucas Prato. La vuelta fue casi un mes después, partido suspendido por incidentes en las afueras del Monumental. Llantos, quejas, un desastroso operativo de seguridad de la ciudad y un Pablo Pérez que alegaba una lesión en el ojo por agresiones de hinchas que, mágicamente, reaparecía en el ojo opuesto. Llevaron el partido a disputarse un mes después de la ida y en Madrid. Acababa el 2018. Gran año aquel. No importa lo que ocurrió en el Mundial de Clubes. Iniciando el 2019 se integraron al plantel el paraguayo Robert Rojas, procedente de Guaraní, Matías Suárez, cordobés de La Falda, que llegó de Belgrano, y el colombiano Jorge Carrascal. Por otro lado, el Piti Martínez decidió partir hacia la MLS. El primer semestre del año deparaba para River la fase de grupo de la Libertadores y culminar la Liga Argentina, en la que River acabaría cuarto. El periodismo ya se hacía eco de que el entrenador de River en general solía no andar demasiado bien en este tipo de certámenes largos. Por Copa Libertadores, el vigente campeón pasaba octavos tras clasificarse invicto, pero por detrás del Inter de Porto Alegre. Dentro de este periodo se jugó la Recopa Sudamericana frente a Atlético Paranaense. El millonario empezaba perdiendo en la ida, sin embargo, en la vuelta goleó por 3-0 al elenco brasileño, conquistando así su 10º título en la era Gallardo, el último que sería a nivel internacional. En el segundo semestre del año probablemente se vio a la mejor versión de River al mando del muñeco, pese a cómo acabó el desenlace. Sin embargo, este River mantuvo una regularidad que nunca antes tuvo en los 3 campeonatos los cuales le tocó jugar: Libertadores, Liga y Copa. En la Liga terminó puntero en diciembre del 2019. En la Copa se consagró campeón una vez más, topándose en la final con Central Córdoba, al que goleó 3-0 sin mayores problemas, consiguiendo así el título número 11º del muñeco como entrenador riverplatense. Y quedaba la Libertadores, donde solo lo complicó Cruzeiro, llevándolo hasta la tanda de penales. El millonario se impuso
En los cuartos el rival fue Cerro Porteño, partido que River liquidó en la ida en el Monumental. Ya por semis el rival era conocido y nuevamente tocó eliminar al de siempre, aquel que tiene el color azul y amarillo. En la ida, Nacho Fernández y Borré ponían en ventaja al Millonario y en la vuelta, casi que para ponerle un poco de emoción a la llave, Jan Hurtado ponía el 1-0 a favor de ellos a falta de 10 minutos para la finalización del encuentro, con un arbitraje paupérrimo del brasileño Sampaio. Igualmente así, no cambió la historia. River pisaba una vez más una nueva final de Libertadores, la que sería la primera final única en la historia frente a un Flamengo de nivel europeo. Un partido digno entre dos grandes en un buen momento que tuvo sede en la ciudad de Lima. El desenlace no era el que esperábamos. Iniciaba el que sería un horrible año, el 2020, marcando lógicamente faltas por la pandemia, por el tremendo COVID. River venía acostumbrado a ganar al menos un título por año con Gallardo como técnico y este fue el año que cortó la racha. En el primer semestre el equipo debía competir por la Liga y la fase de grupo de la Copa Libertadores. A pesar de permanecer en primer lugar durante varias semanas y tener el título prácticamente en las manos, el Millonario termina cayendo en la penúltima fecha tras empatar con el Defensa y Justicia de Hernán Crespo y en la última volvió a empatar, esta vez frente a Atlético Tucumán en el José Fierro. Por otro lado, en la Libertadores se metía a los octavos de final sin problemas y posteriormente acabando aquel 2020 clasificando a semifinales tras imponerse frente a Nacional de Montevideo. En paralelo, la AFA creó la Copa de la Liga Profesional. Iniciando el 2021 se vendrían los últimos títulos de Gallardo en el Millonario. En Libertadores, culminando la edición anterior, cae frente a Palmeiras en semifinales, mientras que en la Copa de la Liga no logra avanzar a la final. Pero un título más le llegó a la banda en el mes de marzo, donde se jugaba la Supercopa pendiente contra Racing. Con goleada por 5-0 incluida, River ganaba el que representó su 12º trofeo con Gallardo al mando. Y pese a la desapercibida Copa Libertadores que hizo River este año, se consagraría campeón por primera vez con Gallardo en el banco de una liga argentina, tras 7 años de sequía en ese ámbito. A falta de 4 fechas para el final, River goleaba 4-0 a Racing, consagrándose con el 13º título de Gallardo como entrenador. Un imparable Julián Álvarez, un excelso Enzo Fernández, junto a buenas actuaciones de Palavecino y Paulo Díaz, fueron imágenes que nos dejó aquella liga, la número 37 en nuestra historia. Días después de que finalizara el campeonato, el 18 de diciembre del 2021 se jugó el trofeo de los campeones de la liga, donde River aplastó a Colón por 4-0, en el que significó el 14º título para Marcelo Gallardo como técnico del Club Atlético River Plate. Tras un pésimo 2022, nuevamente sin títulos, el muñeco se despedía con un adiós que esperábamos fuera solo un hasta luego. Y así fue, 1 año y 8 meses tardó en regresar, menos de lo que esperaban incluso los hinchas más optimistas. Que el muñeco, como jugador o como entrenador, nunca duró mucho tiempo lejos de casa. Desde que llegó al Millonario, con 11 años más 1, Marcelo Gallardo nunca pudo estar más de 4 años lejos del Monumental. Desde que asumió el 5 de agosto del 2024, ganó los 2 clásicos al equipo de la Ribera, reforzó el plantel con grandes nombres y encara el segundo semestre del 2025 en 3 frentes. Sin embargo, aunque tiene el mismo porcentaje de puntos que en su primer ciclo, no ganó títulos y sumó eliminaciones inesperadas. También el juego está en deuda. El equipo pocas veces identificó a los hinchas. El material está y la fe del hincha permanece intacta, con vida en la Copa Libertadores de América y también en la Copa Argentina. Puntero en su zona en el recién comenzado clausura, River también está bien posicionado en la tabla anual 2025 de cara a la clasificación de la próxima Copa Libertadores de América. Esperemos que lo mejor todavía esté por venir. Si te gustó este contenido, poné pulgar arriba, activa la campanita, suscríbete, todo de manera gratuita y comentá en la caja de comentarios de el canal de YouTube del Tano Santarciero.